Juan Carlos Arévalo, abogado de Miguel Prieto. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Gracias por atendernos, muy amable. Buenas noches, Enrique, a tu audiencia. Muy bien, gracias. ¿Y vos? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos, muy amable, en serio, de tu parte. Bueno, estábamos leyendo los materiales que se publicaron con respecto al pedido de nulidad que se presentó ante el Tribunal de Cuentas con respecto a la actuación de la Contraloría. Quería que nos detalles un poquito de qué se trata esto, Juan Carlos, por favor. Sí, voy a darte una introducción. Desde el momento que el inicio de una intervención, de un proceso de intervención se da a través de una nota de la Contraloría General de la República, se está violando el Estado de Derecho, el sistema legal vigente, Enrique, porque ellos abusan del criterio constitucional y hablan de una ley, la 917, que fue sancionada en el año 98. Esa ley que ellos refieren no solamente tiene los 3 presupuestos que están en la Constitución, graves irregularidades en la ejecución del presupuesto, a solicitud de la Junta. Ellos, además de esos 3 puntos de esa ley, tienen otros más, otras causales más, como por ejemplo incluso indicios de supuestos delitos, ¿verdad? O otras causales que en la Ley Orgánica Municipal 3966, sancionada y promulgada en el año 2010, fueron suprimidas justamente por el carácter inconstitucional de dichas normas. Es decir, en el artículo 11 de la Ley Orgánica Municipal se establece la concordancia con la Constitución, modificando esa ley anterior que era toda luces inconstitucional en lo que a los municipios refiere. Partiendo de esa base, no teniendo la prerrogativa legal ni la atribución que, reitero, en aquella ley era de carácter inconstitucional, y lo corregimos en el proyecto de ley orgánica municipal que lo trabajamos con la OPASI, la JUMPA, la JUDEPA. En aquel entonces yo estuve como representante de la JUMPA, por eso lo decimos con propiedad. Esa ley era inconstitucional y daba un criterio arbitrario a un ente de control que no tiene el carácter vinculante. El dictamen de Contraloría, si bien es cierto, puede observar, puede incluso hacer denuncias penales conforme a la ley. Esa es una atribución de la Contraloría, pero nunca puede iniciar un proceso violando la autonomía municipal, el debido proceso, y más todavía abogándose atribuciones que no le corresponden. El primer órgano de control que tiene competencia en la materia es la Junta Municipal. Y si la Junta Municipal ha aprobado las rendiciones de cuentas de ejercicios que ahora cuestiona la Contraloría, incluso cuestiona mandatos fenecidos. Imagínate, no solamente trata aquí, cuando vos sabés que la irretroactividad de la ley y de las normas solamente es favorable al reo encausado en materia penal, ellos retrotraen a otro mandato fenecido las causales para pedir hoy por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto. Imagínate, la grave irregularidad en la ejecución del presupuesto tiene que ser actual. La ley orgánica establece que una vez cada año, dentro de los 3 primeros meses, la Junta Municipal juzga y la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria del ejercicio del año anterior. Una vez que se aprueba o se rechaza, la Intendencia tiene un plazo determinado para enviar a la Contraloría. Es decir, estos son hechos que desde el punto de vista administrativo cuentan con una aprobación legal y no, en este caso, se obvió totalmente el debido proceso. Si la Contraloría cuestiona rendiciones de cuentas aprobadas por la Junta, entonces debería también la Junta realizar sus descargos por las cuales ha aprobado esa rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria. Porque acá también se confunde mucho, Enrique, en la ejecución presupuestaria con la rendición de cuentas. Y hay mucho ruido y pocas nueces en la exposición de estos técnicos de la Contraloría cuando señalan que hay una grave irregularidad en la ejecución del presupuesto cuando se ha transferido a las comisiones o a instituciones sin fines de lucro, y que esas comisiones han rendido con supuestas, falsas o inhabilitadas facturas. Imagínate, ¿qué tiene que ver
la rendición de una ONG, Comisión Vecinal, que tampoco es una ONG, ¿verdad? Tampoco es una entidad privada. Sin embargo, ¿qué tiene que ver esa rendición con la ejecución cuando que la ejecución presupuestaria, para que sea irregular, tiene que haber sido fuera del rubro presupuestario que te establece el clasificador y la ley de presupuesto? Ahí se puede hablar de una grave irregularidad en la ejecución del presupuesto. Pero cuando se ha ejecutado el presupuesto y se ha transferido conforme a la ley, ¿dónde está la grave irregularidad? Aquí hay una especie de tratar de llevar por delante, y cuando vos le preguntás cosas concretas al técnico de Contraloría, él le va con otras cuestiones que no tienen nada que ver. La vez pasada escuché que trataba de fundamentar una respuesta que el papá de Ferreiro, etc. O sea, aquí hay cuestiones que son realmente llamativas y yo quiero referirme estrictamente a lo jurídico. Esto es arbitrario. Imagínate que se deje este precedente. Anteriormente existieron precedentes, pero nunca fue concretado. Por el caso de Ferreiro, por ejemplo, en la Municipalidad de San Lorenzo. El caso también en Ciudad del Este, donde se recorrieron acciones. Lo que quiero concluir y dejar claro, Enrique, es que los tecnicismos sin bases sólidas, sin documentos respaldatorios que digan que haya una mala ejecución, grave irregularidad de la ejecución del presupuesto, son falacias. Y esas falacias solamente tienden a tratar de equiparar o de alguna forma equilibrar los tantos. Y hoy me escuché del presidente de la Cámara de Senadores y me preocupa, ¿verdad? Porque nosotros recurrimos, esto está en sede del Tribunal de Cuentas, la nulidad de este acto de solicitud de intervención con un dictamen totalmente inhábil. Imagínate vos que se cuestiona del por qué se tomó una decisión de financiar una Navidad sustentable y que porque un órgano de control solicitó, y ahí vamos otra vez, ¿qué tiene que ver con la ejecución del presupuesto? Ergo, nuevamente van a la supuesta inexistencia de una celebración por todos conocida y van en contramano incluso de algo que es prioritario para el pueblo, que es la distracción, que es la celebración. Imagínense hasta qué punto llega la extralimitación de este Contralor. Ahora, además de cuestionar las rendiciones y confundir con graves irregularidades del presupuesto, dice que esas rendiciones son totalmente ilegales, que son inexistentes. ¿Por qué? Porque no se accedió a fotos que se solicitaron en tiempo oportuno. Imagínense que si por eso vamos a intervenir todas las municipalidades. Sin embargo, esto es tío. Hay municipios que están cajoneados por sí graves irregularidades en la ejecución del presupuesto, pero que, no sé, seguramente esto está direccionado como para que se compensen las situaciones, pero como te digo, yo quiero referirme al tema jurídico estrictamente. Totalmente. Anoté, mientras vos estabas hablando, anoté 4 puntos que me parecen interesantes para dilucidar con mayor precisión, digamos, de la exposición que vos estabas teniendo la amabilidad de presentar, Juan Carlos. Y el primero es el siguiente. El artículo 11 de la ley 3966 es una transcripción literal del artículo 165 de la Constitución, ni una coma no se cambia. Y el artículo 165 de la Constitución y el 11 de la 3966 dice, y perdón, no te lo digo a vos, a la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Quiero referirme a la gente que nos está escuchando, que efectivamente hay 3 motivos, tres instrumentos, 3 canales por los cuales se puede hacer la intervención. 1, la Junta Municipal. 2, por desintegración de la Junta. Y 3, por pedido del Poder Ejecutivo, previo dictamen de la Contraloría General de la República. El problema, a mi modo de ver ahí, Juan Carlos, es que el pedido, en términos formales, sí lo hizo el Poder Ejecutivo. O sea, el pedido en términos formales, ¿cuándo se formaliza el pedido?
El pedido se formaliza, según el artículo 165 de la Constitución y el 11 de la ley, en el momento en que se comunica, o sea, en que la institución pertinente comunica a la Cámara de Diputados. Hay un detalle, si me permitís, Enrique, hay un pequeño detalle. La nota dirigida a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo dice claramente, solicitamos, no es que solicitamos, remitimos la solicitud a pedido de la Contraloría. O sea, no es el Poder Ejecutivo quien inicia este proceso, y si lo inicia, y voy a corregirte, ¿verdad? Esa ley, y te digo, no corregirte, pero voy a complementar lo que No, estás pero es que diciendo. yo no tengo problema que me corrija, no hay ningún problema. O Bueno, sea, la ley 317, además de esas tres causales que vos estás hablando, la Constitución Nacional agrega uno. Por eso te digo que nosotros cambiamos. Y este ítem no está en la Constitución. Y mira, ¿quién le faculta al Poder Ejecutivo con ese criterio? En razón de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto. Ahí estamos correctos. sí. Por mal desempeño de sus funciones o graves indicios de delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos. ¿Eso dónde está en la Constitución? Eso no está. en esta ley. Modificamos, te reitero, suprimimos justamente porque era inconstitucional. Claro, El espíritu, perdón, voy a terminar con todo. Sí, El sí, espíritu de la Constitución, por eso tú dices que a solicitud de la Contraloría se iniciará la intervención. Y esta ley sí lo dice. Y ellos se basan en esta ley derogada. No. Perfecto. Yo te entiendo, Juan Carlos, espera. Si la Contraloría... Dice que está expresamente prohibido lo que no está permitido. Nada que discutir. Y ahí yo no tengo duda alguna que esto está derogado. Pero esa no es la cuestión fundamental. La cuestión fundamental es, se ha obviado el derecho del debido proceso, no se ha remitido no se ha permitido el descargo de las municipalidades, ni siquiera la Junta Municipal, habiendo sendas resoluciones. Acá se lesionó la autonomía municipal. Aquí se avasalló el tema del debido proceso, la defensa, las observaciones no pudieron ser ni siquiera. Y más preocupante aún, se basa en simples enunciaciones que no tienen nada de graves irregularidades. Yo entiendo. Eso es lo grave. No, Juan Carlos, a ver, yo comprendo perfectamente el derecho que tiene la Municipalidad de Ciudad del Este de plantear el descargo. Lo que quiero simplemente señalar es que la crítica que se hace a quien inició el proceso de intervención, a mi modo de ver, no tiene fundamento, porque el que hace el pedido formal, como manda la Constitución y como manda el artículo 11 de la ley 3966 que acabas de mencionar, es el Poder Ejecutivo. Ahora, te termino la idea nomás, porque este es mi primer punto recién, tengo otros tres que quiero conversarlos. O sea, porque además hay un hecho muy notorio. La Constitución no dice que en la investigación de la Contraloría, por poner un caso específico, pero puede ser también de las juntas, etcétera, deba haber descargo, porque esa atribución del descargo se ejerce ante la Cámara de Diputados. Es decir, el informe de la Contraloría es un mero dictamen. La Contraloría lo que dice es, chicos, acá yo veo irregularidades. El Poder Ejecutivo mira y dice, bueno, vamos a pedir que la Cámara de Diputados resuelva el tema. Por tanto, no es en la formulación del informe donde tiene que estar el descargo, ni tiene que haber lugar para el descargo, sino en la Cámara de Diputados. Por eso es que yo creo, Juan Carlos... Es un criterio válido y respeto. Yo quiero nomás señalar una cuestión ahí. Yo sé que vos sos hombre de derecho y me gusta mucho muchas veces tus interpretaciones, la hermenéutica constitucional. Muchísimas gracias. Y yo creo que vos podés compartir conmigo una interpretación judicial también, interpretación constitucional, perdón. Cuando hay litis, se traba la litis, y en este caso el órgano afectado, la Intendencia, la Municipalidad de Ciudad del Este, acciona contra este acto, la resolución, nota de la Contraloría, dictamen de la Contraloría, en donde ellos solicitan la intervención en base a ciertas causales
que ellos consideran válidas y en base a indicios o supuestos hechos de graves irregularidades, entonces se traba la litis, hay una litispendencia, ya llamamos, hay un litigio pendiente. Entonces, ahí lo preocupante del sistema del Estado de Derecho. Hoy le escuché al presidente de la Cámara de Senadores decir que no importa que la Corte Suprema de Justicia eventualmente pueda declarar la inconstitucionalidad de la institución de una senadora de la República, ellos no van a obedecer simplemente. ¿Por qué? Porque responde evidentemente a un criterio político. De la misma forma, en este caso, existiendo litispendencia, existiendo pendiente una resolución judicial, ¿cómo es que la Cámara de Diputados sigue adelante con este proceso de intervención? No, pues, imagínate, Enrique, que el mismo caso de Mario Ferrero, entonces que tardó más. Pues imagínate que el Tribunal de Cuentas nos dé la razón y que esta norma ha sido derogada y que, así como está diciendo, al no decir que la Contraloría tiene que informar, quiere decir que está prohibido que informe. Al no decir que la Contraloría está facultada para solicitar la intervención, quiere decir que está prohibido. Pero son cuestiones que nosotros no nos vamos a dirimir. Es una cuestión judicial y mal podría, a mi entender, la Cámara de Diputados ya resolver sobre la validez de esa intervención en base a un dictamen cuestionado, en donde después se pone en riesgo el equilibrio de poderes. Claro. Imagínate vos que el poder legislativo se constituye así como ahora la Contraloría, un órgano extra ley, extra constitución, y pueda definir el futuro de todos los municipios, de todas las gobernaciones, y que también, ¿para qué? ¿Por qué no? El futuro también es lo mismo de la Corte Suprema de Justicia, si para eso basta una ley, para eso basta una nota, para eso basta una interpretación. Juan Carlos, dos cositas. Primera, primero es una cuestión de interpretación, pero te juro que es una cuestión accesoria, porque me parece importante señalar cuáles son los términos del debate. No, cuando el inciso tercero del artículo 165 de la Constitución y, por tanto, el 11 de la 3966, dicen, previo dictamen, se está señalando con toda claridad una actitud informativa. Es decir, lo que la Constitución le dice a la Contraloría, señores, ustedes tienen que hacer un dictamen para yo poder hacer la intervención eventualmente. Por tanto, a mi modo de ver, no voy a discutir la línea que estás señalando, todavía no, pero a mi modo de ver, desde el punto de vista constitucional puro, la comunicación de la Contraloría al Poder Ejecutivo es pertinente y está constitucionalmente consagrada, porque la Contraloría no es la que pide la intervención la pide el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, porque el órgano que autoriza la intervención no es el Poder Ejecutivo, es la Cámara de Diputados. Sí, Enrique, ahí puedo coincidir contigo, pero déjame disentir en algo. No, te escucho. Claramente, hasta podemos decir que está facultado para el dictamen previo, lógicamente, pero ¿dónde dice que tiene esa facultad dispositiva para remitir, sin dar el traslado correspondiente, el debido proceso? ¿Dónde dice que tiene que forma arbitraria definir y además de ello, de alguna forma, no considerar dictámenes, resoluciones válidas del órgano, del primer órgano de Contralor, que es la Junta Municipal? Ellos no dicen que están avasallando todas esas resoluciones. Esas resoluciones jurídicamente son válidas. ¿Y por qué creerle a la Contraloría? ¿Por qué no creerle a los concejales, que son los que están directamente? Yo digo, la credibilidad de la Contraloría últimamente también ha caído por los suelos. No, lo que pasa... También si me decís en un Estado de Derecho y la Contraloría, imagínate vos lo que pasó, los chats, lo que vemos, cómo se maneja, ¿verdad? El Contralor en sus funciones se extralimita, no sé, no hay una garantía que pueda decir yo, Juan Carlos, el disenso que yo tengo un procedimiento, aunque no esté establecido, dándole una atribución que no es constitucional al órgano de control que está desacreditado. Lo que pasa, perdón, ahí es que donde yo voy a seguir tu línea de razonamiento
y voy a usar tus palabras, porque lo que quiero explicar es, es que nada de eso todavía modifica nada del debido proceso, porque la litipendencia que vos mencionaste se traba en diputados, donde se discuten los títulos o no títulos que expone la Contraloría. Es en la Cámara de Diputados, no es en el seno del Poder Ejecutivo. Por tanto, no hay todavía ninguna violación del debido proceso mientras la información que procesó el Poder Ejecutivo sea remitida a diputados. Nadie habla solamente del debido proceso, también hablamos del dictamen inconsistente y constitucional en que se basaron. Eso está recurrido, Enrique. No, ahora voy al punto. Es válido el dictamen y después dar nacimiento a un acto como la intervención y posterior destitución. Entonces, toda esa nulidad, ¿cómo va a quedar después? Yo estoy totalmente... Espera, ahí viene la segunda cuestión. Que es la justiciabilidad de los actos del Poder Legislativo. Y, Juan Carlos, quiero explicar... ¿No te presentó antes del proceso de intervención? ¿Eso? No, atendeme. No. El punto para mí es el siguiente. Y esto que te voy a decir es una posición que yo he tenido siempre y la sigo teniendo hoy. Hay actos del Poder Legislativo que no son justiciables. Los actos de trámite político, etcétera, no son justiciables. La emisión de leyes no es justiciable. El procedimiento, en todo caso, es reclamar la inconstitucionalidad, etcétera. Es decir, hay actos del Poder Legislativo que están fuera del alcance del Poder Judicial, porque si estuvieran dentro del alcance del Poder Judicial no habría división de poderes. Ahora, el Poder Judicial claramente, yo en eso estoy de acuerdo contigo, tiene atribución y jurisdicción para chequear que los procedimientos estén de acuerdo a la Constitución. Nada que discutir con respecto a eso. Y es la misma posición que ocurre ahora con respecto al tema Katia González ante la Corte Suprema. Ahora, la pregunta que yo me hago es si el Tribunal de Cuentas es un órgano idóneo para hacer este chequeo. Y eso es lo que quiero que me expliques, por favor. Pero por supuesto, claro, que si el Tribunal de Cuentas no es idóneo para dictar una idóneo en el sentido jurisdiccional. Idóneo en el sentido de jurisdicción, ¿verdad? Sí. El acto de la Contraloría es un acto administrativo donde dictamina, donde remite y solicita una intervención a través del Poder Ejecutivo. Es un acto eminentemente administrativo y es competencia por antonomasia del Tribunal de Cuentas. Eso es categórico. Correcto. Ahora bien, ¿será que esa resolución judicial va a ser oportuna? Porque nosotros pedimos una medida cautelar justamente para ver todo lo que vos estás diciendo. Si aquí solamente fue afectado el debido proceso o hay un dictamen nulo de absoluta nulidad que se basa en falacias, que se basa ni siquiera en grave irregularidad en la ejecución del presupuesto. Para ello tienen que recurrir a rendiciones de órganos que no son municipales. Imagínate vos, el debate es si la factura de la rendición es fácil. La Contraloría, los auditores, con una llamada telefónica: señores, ¿ustedes recibieron esta transferencia de parte de la municipalidad? ¿Sí o no? Correcto, si recibimos y emitieron esta factura. Bueno, señores, esta factura es ilegal. Pero el problema de ellos, no de la municipalidad. ¿Dónde está la grave irregularidad si yo tenía habilitado a través del clasificador presupuestario que se establece en la ley del presupuesto y la ejecución presupuestaria se ha cumplido? Enrique, por favor, no. ¿De qué grave irregularidad estamos hablando aquí? No, aquí vamos a tratar de disfrazar el debido proceso, vamos a tratar de disfrazar el tema de que supuestamente en el 2019 ocurrió tal cosa en Ñachela, no sé qué cosa, que la Navidad no existió. Entonces hay una grave irregularidad, tampoco tiene nada que ver con la ejecución del presupuesto. Pero una última cosita de mi parte, Juan Carlos. Hacen que muchas veces se desvirtúe y que aquí estemos sometidos, lamentablemente, a la decisión política cuando es exclusiva y netamente legal y administrativa. Juan Carlos, última pregunta, porque te juro que se nos fue el tiempo y te tengo que dejar después de que me conteste esta, y te agradezco enormemente la amabilidad y la gentileza que tenés de esta conversación. Bueno, ahora, nosotros hablamos ayer con el diputado Cerini.
de Honor Colorado sobre la cuestión, y él puso sobre la mesa en la conversación el siguiente dato que yo quiero compartir contigo para ver si vos me decís, no, es bola, es mentira, qué sé yo. Totalmente sin discusión que hubo ejecución presupuestaria, nos explicó Cerini. O sea, sí hubo ejecución presupuestaria. El problema está en que, según el diputado, te doy la fuente para que sepas quién dijo y dónde dijo en ABC Cardinal ayer a la mañana, la Intendencia Municipal solamente pudo producir el 10% de los comprobantes que le fueron requeridos sobre la ejecución. Lo otro no tiene documentación de respaldo. Eso es lo que dijo Cerini. Y estamos hablando de 200.000 millones de guaraníes en un plazo de 5 años. Entonces, si esto que dijo Cerini es verdad, estamos en un problema que no es Navidad sustentable. No, es un problema más grosso, si es que es verdad lo que él dijo, ¿verdad? Enrique, mira, aquí todos ahora van a tratar de buscar otros argumentos que no sean los que están en el dictamen, porque en el dictamen no está eso que estás señalando, en el dictamen no está absolutamente. Te invito a que leas. Ahora van a buscar algún argumento porque evidentemente el dictamen que sustenta una solicitud de intervención a todas luces inconstitucional desde mi punto de vista y que tendrá que decidir el Tribunal de Cuentas, es limitado a ciertos hechos que no puede extra petita o ahora ir a través de los medios. Yo, por supuesto, yo comprendo que la inquietud que pueda existir, nuevos hechos que puedan producirse, denuncias que puedan ser reales o no, pero todo ya hace al folclore cuando no está en el expediente, mi querido Enrique.